día a día, la inflación sigue subiendo, los ciudadanos consumen cada vez menos, las empresas ingresan menos, también obtendrán menos beneficios, el dinero está cada vez más caro, hay un freno en la inversión y puede que esto todavía no esté completamente recogido en el precio de las acciones. Seguirán las caídas, los grandes inversores se ponen bajistas y algunos bancos centrales ya están interviniendo en sus divisas, como el Banco de Japón, y otros esperan hacerlo en breve, como el Banco de Inglaterra, para frenar la caída de la libra. Parece que los inversores ya ven la recesión como algo inevitable y seguramente sigamos viendo en Europa lecturas de inflación más altas que los meses anteriores. Ayer la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, admitió que no hay techo para la subida de los tipos de interés. Y así estamos, con una jornada más en el que el miedo sigue flotando en el ambiente. Momentum de la economía y los mercados con Gonzalo Lardíez, gestor de Andban, y con Naún Sánchez, director de inversiones de Gestifonsa. Hola Naún, hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Buenos días. Hola, Gonzalo, momento complicado, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Bueno, aquella inflación transitoria pues trae consecuencias. Yo creo que le seguimos dando demasiadas vueltas a los mensajes de los bancos centrales. Sí que es verdad que, pues como se suele decir, cuando una empresa es cotizada, pues hay que lanzar unas guías, hacer unos presupuestos y demás, pero muchas veces la realidad supera lo que tú estimas y hay que adaptarse a ese entorno. Entonces, se ha demostrado que realmente la capacidad de los bancos centrales para lidiar con la inflación, al menos los que tienen problemas con la inflación en cuanto a los desarrollados, pues ha sido muy limitada. Se limitaron a contemporizar en un primer momento, lo fiamos todo en término transitorio y ahora vienen las consecuencias. La libra, el euro, el yen japonés, al fin y al cabo no es un problema de depreciación de las divisas, sino de apreciación del dólar. Debemos tener en cuenta que estamos en un mundo dolarizado. Hace no demasiados tiempos pues había economías como la Argentina que querían ligar su economía al dólar y pusieron pues el tipo de cambio un dólar, un euro y se quedaron tan anchos. Pero claro, eso significa que tienes que seguir la misma política monetaria y cuando Estados Unidos ha tenido una política monetaria muy laxa, pues eso era beneficioso para todos. Pero en el momento que han empezado los tipos a moverse, o vamos detrás todos al son que marcan ellos o realmente empiezan a pasar cosas como la del yen, que ha decidido que esto de los tipos no va con ellos y que prefieren la política de manipular la divisa, o el caso de la libra, pues que ya estamos viendo las caídas que hay. Encima, desde el punto de vista político, se permite el lujo de bajar impuestos, con lo cual aquí vienen las consecuencias. Ya lo dijo al principio de los años 70, cuando creo que era el secretario del Tesoro que había en aquella época, John Connelly, que hablando con líderes europeos les decía que el dólar era su divisa, pero vuestro problema. Entonces, el mundo es un mundo dolarizado, estamos viendo problemas en economías desarrolladas, pero ojo en próximos meses lo que puede pasar con emergentes, porque ellos sí que tienen mucha deuda emitida en dólares y ahí sí que los movimientos en divisa pueden ser más agresivos. Los bancos centrales necesitan hundir las expectativas, lo están consiguiendo, y para que su estrategia parezca creíble necesitan dar la sensación de que han perdido, por decirlo de alguna forma, el control. Lo digo porque ayer Christine Lagarde decía también que no hay techo para las subidas en los tipos de interés. Yo no sé si esto es creíble o no. ¿Os lo creéis? Bueno, vamos a ver. Yo sigo pensando que los bancos centrales están R que es controlar la inflación, con lo cual van a subir los tipos hasta que se controle la inflación. Y lo demás, bueno, pues pueden hacer todo tipo de argumentaciones al respecto, pero a día de hoy lo que les importa es reducir la inflación por encima de todo. Y si eso se tiene que llevar por en medio la economía, se llevará la economía. Entre medias, pues harán todo tipo de declaraciones que intenten suavizar cómo está la situación. Pero bueno, es que la situación está, si tenemos un poco de memoria, antes del verano pintábamos un poco la situación que se está produciendo, desgraciadamente. Y es esta, tipos de interés al alza, inflación en un momento en el que la inflación todavía permanece en niveles muy elevados y no se reduce, desaceleración económica semana a semana y revisión a la baja de los beneficios empresariales. Ese escenario evidentemente no es positivo para los mercados financieros, ni para la renta fija ni para la renta variable. Vuelvo un poco a la dicotomía, a insistir en la dicotomía esta de inflación, deflación. Hay algunos sectores ligados sobre todo a energía donde se van a mantener los precios altos, pero hay muchos otros sectores, y repito que hay que tener mucha
hay que hacer hincapié en estos ratios de acumulación de inventarios y de nuevos pedidos, donde en muy poco tiempo los precios se pueden desplomar. Quizá este trimestre es el peor. El cuarto trimestre del año probablemente veamos una desaceleración de precios en muchos sectores. Y para mí, desde un punto de vista de momentum, para los mercados, esa es la clave. En el momento en el que la inflación se controle, yo creo que los mercados pueden retomar un movimiento alcista. La pregunta es cuándo podría llegar a suceder eso, aún, porque tampoco está tan claro. Está claro que la propia economía, el enfriamiento de la economía es lo que va a provocar esa bajada de la inflación, pero claro, es que todos los días te salta algún informe que si el Deutsche Bank o Bank of America te dice que la Reserva Federal tarda de media 10 años en reconducir la inflación al 2% cuando ha superado el 5%. Te llevas las manos a la cabeza y dices, no, es que a lo mejor lo que vamos a tener son, claro, lo que habría que, a lo mejor aún lo que habría que determinar o establecer es qué nivel de inflación es aceptable para los bancos centrales. Está claro que al 2 no van a llegar, por mucho que lo intenten, quiero decir, en un plazo de 12 meses. A lo mejor el nivel de inflación aceptable es el 4 o 5%, y ahí nos plantamos. Y he comentado en otras ocasiones que hay una especie de regla no escrita donde cuando los tipos de interés están por encima de la inflación, ahí parece ser que es donde el punto de equilibrio se empieza a encontrar. Es una regla no escrita y, por supuesto, hay que ir momento a momento, pero que estas cosas han pasado a lo largo de la historia, tampoco seamos tan alarmistas. Es verdad que estamos en una situación muy complicada, pero al final el equilibrio vuelve. Es una pregunta complicada, Fernando, en qué momento, pero yo pienso que en el cuarto trimestre vamos a tener... no sé si son noticias positivas, porque al final es el que te caigan los precios para poder dar salida a tus inventarios supone una caída en el crecimiento del negocio, pero en el fondo eso se va a entender como algo positivo. Y ahí lo hemos visto puntualmente en la segunda parte de julio y la primera parte de agosto. Se desaceleraron un poquito los tipos porque hubo un par de datos de desaceleración de inflación y las bolsas se fueron para arriba a lo bestia y se relajaron los tipos a lo bestia. Pues este movimiento se puede producir en cuanto esos datos macroeconómicos se confirmen. Vamos al tema de las divisas, si te parece, Gonzalo. Veo por aquí que hoy el euro ha tocado 0,95, ha bajado hasta 0,95 dólares. Un poco eso, ¿qué lectura tiene? Ahí el hecho de que el Banco Central Europeo vaya tarde y mal. Bueno, al fin y al cabo, todas las subidas de tipos que hay en el dólar y el que el dólar se aprecie respecto al resto de divisas es un efecto bola de nieve. Al fin y al cabo, los inversores lo que acaban haciendo es saliendo de aquellas divisas más débiles yendo a aquellas más fuertes. Si ponemos rentabilidad en el año, por ejemplo, en cuanto a Eurostoxx y el S&P en divisa local, cada uno el Eurostoxx en euros y el S&P en dólares, vemos que la diferencia no es demasiada, pero si le ponemos ya la divisa y ponemos el S&P en euros o el Eurostoxx en dólares, ahí ya el gap se empieza a abrir de forma bastante más importante. Con lo cual, todo este movimiento, mientras se siga produciendo, se retroalimenta y debemos tener en cuenta y no perder la perspectiva de que el mundo está más endeudado que nunca. O sea, a nivel agregado, hace no demasiado tiempo estábamos hablando de la ingente cantidad de dinero que había con tipos de interés negativos, pero es que los niveles de deuda a nivel global agregado nunca en la historia han tenido estos niveles. Y estamos viendo la subida de tipos por parte de la Fed más rápida de los últimos 40 años, desde el principio de los años 70, principio de primera parte de los años 70, cuando la inflación por el shock energético se les fue de las manos. Nunca en todo este periodo, desde entonces, los tipos de interés habían subido tan rápido en tan corto periodo de tiempo. Entonces son hechos novedosos en los que no hay comparativa. Nunca el mundo había estado tan endeudado, por lo menos a nivel de países desarrollados y de forma agregada, y nunca los tipos habían subido en los últimos 40 años de forma tan rápida. Entonces habrá que ver las consecuencias y en qué queda todo esto. Puede que la Fed en un momento determinado se dé por satisfecha con un cambio de los datos de inflación y que cojan tendencia, y ahí puede ser un primer punto de inflexión, pero de momento habrá que ir viendo en próximos meses si eso se produce y
esperemos que de cara a la última parte del año pues puedan empezar a ver algunos signos en esta dirección. Produjo un mini crash en el mercado de divisas con el hundimiento de la deuda. Además, se produjo en muy poquito tiempo, en apenas 20 minutos. Naum, ¿por qué creéis? Sus razones tendrá, pero ¿por qué creéis que ayer no salió a intervenir el Banco de Inglaterra? A lo mejor ya lo está haciendo, ¿eh? Está comprando bonos o está comprando libras, pero nos dejó un poco la sensación, un poco de... Claro, algunos tenían la sensación de o no saben muy bien por dónde cogerlo o esto se necesita tiempo para poner en marcha un mecanismo que combine todas estas medidas un poco para frenar el desplome de la libra. Sí, sí. Los bancos centrales toman sus decisiones de una manera sosegada, digamos. También en algunos momentos que se han desplomado los mercados y se les ha dicho que por qué no han tomado decisiones, son más pausados a la hora de tomar este tipo de decisiones, ¿no? Sí es verdad que preocupa, el Reino Unido me preocupa y sinceramente no sé si en este momento el Brexit ha sido una decisión adecuada, porque ya hemos visto en otros momentos de la historia donde atacar a una divisa no es tan difícil. Y sí que creo que atacar al euro pues, es muy complicado, pero quizá atacar a la libra no lo es tanto. Ya estamos hablando de hedge funds y de otro tipo de flujos especulativos, pero claro, es que el Reino Unido está en una situación complicada, con la inflación del 10%, con una situación de un endeudamiento muy elevado y una desaceleración del crecimiento económico potente. Y subidas de interés, de tipos de interés, con lo cual ese endeudamiento se va a encarecer todavía más. Está en un momento vulnerable, donde se puede atacar a su divisa mucho más. Claro, tema de la libra, ¿ya nos has contado antes algo? Bueno, yo recuerdo cuando los mercados se empiezan mucha volatilidad y aquí recordamos aquella época donde se prohibían los cortos y eso daba un cierto alivio de corto plazo, pero realmente los cortos es consecuencia del problema, no normalmente el origen. Entonces la depreciación de las divisas o la depreciación de la libra y todo lo que está sucediendo es consecuencia de un problema de mucho más calado, no es en sí la depreciación de la libra o los movimientos que está habiendo en torno a la libra el origen del problema, es la consecuencia. Entonces, yo pienso que todas estas intervenciones pueden dar cierto aire a corto plazo, pero los problemas de fondo llevan otro tipo de solución y otro tipo de desarrollo. Con lo cual, más allá, creo que del alivio de corto plazo que pueda haber en los mercados, y puede ser importante porque la capacidad de bancos centrales de esta entidad es importante, se pueden producir alivios de varias semanas, pero el problema de fondo pues estamos viendo que tiene de otro calado. Entonces habrá que esperar el desarrollo, rey nuevo, presidente nuevo, un paquete fiscal inmenso en una situación complicada. Entonces parece que ese paquete fiscal no va en la dirección de resolver los problemas de fondo. Quizás es más pues fruto de esa legislatura o de esa presidencia inaugurada y de tomar medidas que puedan ser transmitidas como que se está haciendo algo por solventar la situación a nivel social. Pero a nivel financiero realmente creemos que no es la dirección correcta. Entonces, más allá de intervenciones y demás, el problema de fondo sigue estando ahí. Mientras la divisa se siga moviendo con tanta volatilidad, pues los datos de inflación es difícil, muy difícil ponerlos bajo control. Ya es una cuestión de tiempo de ir viendo cómo se desarrollan acontecimientos. Dentro de pocas semanas empezaremos a hablar largo y tendido de los resultados empresariales, de cómo están afectando pues la inflación, los tipos de interés, a sus proyecciones futuras, también a sus valoraciones. Estos días, claro, echamos mucho de menos hablar de empresas porque todo el ruido viene por los mismos sitios, por Rusia, los bancos centrales y los precios de la energía. Pero bueno, tenemos, creo que es el jueves, ¿no?, preparada la salida a bolsa de Porsche, monstruo de la automoción. Al final parece que los dueños, Volkswagen, se ha decidido a establecer el precio de salida en el rango alto de la horquilla, creo que 82,5 euros, ¿no? En principio parece una buena señal, Gonzalo. Los coches, igual que pasa en los concesionarios, se venden solos. No hace falta mucha política de comunicación, mucha política de enseñar la compañía, porque es una compañía
con una imagen más que reconocida y que viene siendo ya objeto de seguimiento por parte de los inversores desde hace bastante tiempo. Entonces, el momento de mercado siempre es importante para una salida de estas características, pero la propia, todo lo que rodea a la compañía, digamos que le da pues una línea de defensa especial. Realmente al final los rangos de valoración se marcan un poco por el apetito que haya por parte de los inversores. Al fin y al cabo es, digamos, como una media subasta donde se da un rango de precios orientativos. Si el momento de mercado es muy malo, pues ese rango de precios incluso se rebaja por la parte de abajo y se va buscando un equilibrio entre esa oferta que se hace y esa demanda de los inversores, pero aquí desde el primer momento, desde el minuto 1 de todo el periodo de colocación, ha habido un interés muy importante por parte de grandes grupos inversores y por esto nos hemos ido a la parte alta del rango. Si hubiese coincidido además un momento de mercado algo más dulce, pues quizás ese rango alto incluso se podría haber ampliado, pero de momento no están las circunstancias muy bollantes y se ha ido simplemente a esa parte alta del rango en una demanda que supera en varias veces a la oferta que había de acciones. ¿Vosotros, Nahum, habéis pedido un poquito en Gestifonsa de Porsche o no? Estamos pensándolo. Vamos a ver, una cosa. Sí que creo que es un tema importante porque pone en relativo precio a dónde están las acciones de otras cosas. Entonces, por ejemplo, la valoración de Porsche supone 80.000 millones de euros. La valoración de Volkswagen, a precios de mercado de hoy, son 90.000 millones de euros y es una compañía que no tiene deuda. Es verdad que estamos diciendo que hay que evitar compañías que estén muy endeudadas en esta situación de mercado. Pero es que Volkswagen no tiene deuda y vale 90.000 y Porsche vale 80.000. Y Volkswagen, aparte de Porsche, tiene, por supuesto, Volkswagen, tiene Audi, tiene Bentley, tiene Bugatti, tiene, en fin, y tiene una serie de divisiones de camiones, es mucho más que solo Porsche. ¿Y el resto del negocio solo vale 10.000 millones de euros? Nosotros creemos que no, que vale, si eso lo pones a simplemente el resto del negocio a las valoraciones de los autos, que están muy por debajo de la salida a bolsa de Porsche, que por ciertas características quizá tiene más prima, pues está más cerca del lujo que otra cosa, bueno, pues podemos estar hablando que a lo mejor Volkswagen tiene un potencial del 100%. Y es por poner un poco en relativo en qué situación de mercado estamos, que probablemente muchas acciones han descontado ya esa situación de recesión, aunque no lo queremos ver así. Bueno, pues ojalá sea una salida exitosa y pronto los mercados puedan establecer también un suelo en las caídas y empiecen ya a cortarse un poquito los descensos. Nahum Sánchez, Gestifonsa, Gonzalo Laries, Albank, ha sido un placer como siempre. Muchas gracias a los dos. Que vaya bien, que haya suerte la semana. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. 12:45 minutos de la tarde. Continuamos avanzando. Nos queda todavía mirar los gráficos. Al IBEX 35, cuidadito con él, porque vuelve a poner en peligro el nivel de los 7.500 puntos. Hablaremos también de los bonos, del oro, la importancia de mantenerse en liquidez. Hay inversores que no saben o no quieren estar en liquidez, que aborrecen la liquidez. ¿Qué es mejor, estar en liquidez y que la inflación se coma el 10% de tus ahorros, o estar en la bolsa, que te pegas una buena leche y una caída del 20-30%? Enseguida lo comentamos. Hasta ahora.